altra figura important en aquestes conferències és el pare Meneques, Friedhelm Meneques, que és un jesuïta alemany. Ara, el seu moment culminant va ser quan era rector de Sant Peter en Colònia, que en la seva església ell és un promotor cultural de primera qualitat i té una sèrie d'amics que ha tingut contacte amb ell personal, d'artistes. Doncs en la seva parròquia de Sant Peter feia activitats artístiques i culturals que posava una mica nerviós a l'arquebisbe i alguns que s'encarregaven de la pastoral, perquè sortia del normal, perquè parlava d'art i de l'Evangeli, d'espiritualitat, l'Evangeli, però sovint en el presbiteri estava envoltat de pintures d'autors contemporanis que transmetien missatges una mica potents i forts, i aleshores la gent estava una mica frisosa, hi havia de tot, però també hi havia molta gent que ho aprovava i que estava molt a gust, però obria camins en aquest sentit també de l'art abstracte cap al món, diguem-ne, transcendent i espiritual. El pare Meneques, recordo que va fer una intervenció, millor dit, amb Josep Boix a Manresa, al costat de la Pilar Parcerisses, que també està per aquí. Va ser una cosa important perquè el pare Meneques estava molt connectat amb aquest artista, però també ho ha estat amb Eduardo Chillida. També és un altre que Eduardo Chillida ha fet una peça important per a la parròquia que tenia el pare Meneques. La peça de l'altar, que també va tenir les seves dificultats. Normalment, tots els que estem treballant en la frontera de l'art tenim certes dificultats, però són dificultats que les anem superant i al mateix temps que superem tenim la impressió que som pioners i que obrim camí. És per això també que aquestes jornades per nosaltres també són importants, perquè l'interessant és que hi hagi que la gent connecti amb la dimensió que està més enllà d'allò que es veu a simple vista i que aprofiti l'art com a vehicle per anar sempre més enllà. El pare Meneques és autor també de molts llibres. Aquest de Josep Boix, Pensar Cristo, del 97, Intrusos en la casa, el art modern y arte sagrado, de Jorge Oteiza, també hi va intervenir. És una persona, per tant, un intel·lectual, però sobretot un pioner en aquest sentit d'obrir camins i d'arrossegar gent. Jo mateix em sento molt vinculat amb ell en el camí que he fet en aquest sentit. Pare Meneques, usted ahora. Muy querido padre benedictino, amigo, padre Laplana, su nombre está conocido entre todos que trabajan con nosotros a la frontera entre el arte y no solamente la religión, pero la Iglesia Católica. Estoy un gran honor de ser presente. Muchas gracias por la invitación. Estoy llenado con la espiritualidad de los benedictinos. Cuando yo estuve en el magisterio, el magistro ha dicho, cada uno jesuita, antes de ser jesuita, tiene que ser benedictino. Y por eso yo soy dividido entre arte y religión, pero también quizás yo soy un jesuita dividido, medio es benedictino.
Desgraciadamente trato en español, pero he trabajado en una universidad técnica en la arquitectura de Zúrich y la posición más fuerte son los de grisones. Y los grisones son muy regalados con los catalanes, porque la lengua de los romanos y los catalanos son muy al lado. Es decir, la gran visión que hay una zona cultura desde Barcelona hasta Zúrich y poco más a Chur o so. Es una unidad y la presencia de los catalanos no solamente es la presencia con su lucha en la península de Iberia, pero también tienen mucha gente que ayudan a usted con todos problemas. Yo conozco, pero también hay un otro artista alemán, se llama Joseph Beuys, y él, del parte de Iberia, la península que él conoce y que da él importancia, solamente es Cataluña. Ok, basta. Soy un sacerdote, soy un párroco, no soy un historiador del arte, no soy uno de los grandes filósofos como Amador Vega, pero soy uno que es más sociólogo. Y por mí, el conocimiento más importante es la separación del arte y iglesia. No hay ninguna relación, ningún. Es el uno y el otro. Quizás poco a poco una mujer religiosa o un sacerdote como yo puedo hacer relaciones en la base de mi fe y de mi interés. Pero es un trabajo y los religiosos tienen que ser concentrados con la religión y los artistas tienen que realizar y relacionar con el arte. El arte es laico, nada más. Pero como laico tiene Brücke, ¿cómo se llama Brücke? Puentes de construir, eso es. Y ese es un secreto fantástico. Por eso es mi posición y yo quiero mostrarle algunas imágenes. No sé cómo ver eso. Da. Ok. Interrogants, ¿entienden? Es Cataluña, la única, pero la palabra interrogants es lo más importante para mí. Es questions, es frage, es interrogación. Son dos espacios. Mi iglesia tiene un espacio antiguo. Es una iglesia de un convento de los monjas. Pueden ver la iglesia de los monjas al derecho y a la izquierda en 1140 ha construido una iglesia, una parroquia. Aquí es muy famoso con los elementos del arte, las ventanas de 1525, Renacimiento, también pueden ser el espacio, pueden ser ver
el órgano, porque no solamente es un centro de arte contemporáneo, pero más conocido como un centro de arte contemporánea. En esa iglesia no hay Bach, solamente música nueva. Aquí pueden ver que había una familia muy importante, es la familia de Pedro Pablo Rubens. Finalmente ellos van a transferir ser católicos. Aquí la crucifixión de San Pedro de Rubens, el último, y su asistente hizo el libro de la Confesión de San Pablo. Pero mire, en 1990, durante la Guerra Mundial, había la muerte de la iglesia. Esos son los nazis. Y finalmente, en 1954, había una nueva iglesia. Y con esa iglesia, un poco más tarde, después, había una exposición de Jenny Holzer. Aquí se pueden ver la iglesia reconstruida más o menos de la iglesia que han visto antes. Jenny Holzer ubicó su exhibición en todo el espacio de la iglesia, pero dejó el ábside como su centro. Es una lucha entre las ventanas y los luces electrónicos. Dos de sus tableros electrónicos estaban montados como bisagras entre las tres ventanas del mismo, 6 más en la parte inferior de las columnas góticas. En una iglesia totalmente ocupada, parecía como si saltasen en medio de la gente. 6 bandas corrían coordinadamente en inglés y 2 en alemán. Son palabras que pueden leer y siempre son palabras de una forma especial. Es un protesto contra la guerra en la zona de Yugoslavia, forma Yugoslavia, en el 2000. En su trabajo, el artista enfatizó la importancia creciente del lenguaje y la sociedad actual. Los medios de comunicación ya no llegan al interior de las personas con sus noticias. Por ello, busco nuevas posibilidades lingüísticas para despertar mayor atención e interés vital. Sabía que el hombre no se preocupa por su vida hasta que el momento en que la siente amenazada. Las noticias proyectadas eran de violencia contra las mujeres entre la guerra de los Balcanes, derramamiento de sangre, violaciones y mutilaciones. Las mujeres fueron víctimas de terribles atrocidades cometidas por los hombres. Horrorizada, se preguntó por la razón y el fondo de todo ello. Pensó en lo que hace que las personas casi rutinariamente torturen, atormenten y asesinen. Finalmente diseñó la instalación War,
guerra. Buscó empatizar con los participantes de los hechos y entender qué les pasaba. Formuló declaraciones desde diferentes perspectivas como la de los perpetradores, las víctimas y los testigos involuntarios e indirectos. Y afuera, una pariente que lucha por las palabras en su dolor o alguien que tenía que apartar una cadáver o un corresponsal que debía escribir al respecto. Y ahora recito las palabras, se pueden ver y con sus sentidos han llenado la atmósfera de la iglesia. Aquí cito: el mar bate con los muertos, flotan con la cara arriba y abajo en la espuma. Los cuerpos caen de las crestas de las olas para romperse en el barro. Nada viene a devorarlos. Un otro es uno que ataca un víctima. Yo apuñalo al chico. Le hice agujeros para que se desangrara. Otro. Las raíces de mis dientes sienten movimiento mientras mis ojos están concidos. Mi cabello no puede enviar más ningún mensaje, pero escucho todo lo que dicen. Otro cita terrible. Después de golpe, el que sigue moviendo sin piernas es un pedazo de araña. Sus codos son como sus rodillas. La sangre corre fuera de él. Vuela pero no sueña. La sangre en mis manos se siente como el sexo cuando cierro los ojos. Con los agujeros en el cuerpo, el soldado es hombre y mujer. Mi mejilla siente su pecho. Mis manos tienen un recuerdo. Esas son las lamentaciones del tiempo, de la guerra, dentro de la iglesia, dentro de un grupo de gente. Jenny Holzer usa en sus textos el hablar desde la vivencia, en contraste con el monólogo interior. Eso es que acompaña lo que haces. Este es un medio literario que logra el cambio arbitrario de perspectiva y consigue despertar la compasión directa del lector. En esta forma lingüística, los, cito, medios tonos flotantes informaron sobre el horror articulado. Las palabras eran ágiles e insistentes. Consiguieron lo que quería despertar a los contemporáneos y recordarles sus responsabilidades. Una cita. En tiempo de guerra, las iglesias son lugares de refugio. Por tanto, toman una posición en contra de la guerra. Esa es la razón, escribió Holzer en una carta, cita, por la que elegí estos textos para la iglesia.
Un otro arte es de un gran artista de la península, ustedes conocen, Antonio Saura. Y para él la cruz y la deformación de cruz y de ver la cruz un poco más radical es su importancia. Aquí se pueden ver como monstruos. El que está el víctima se puede ver como un víctima. Aquí como la guerra de Goya, aquí con colores, siempre es una acción, siempre es una cosa muy presente. Aquí, por ejemplo, el arzobispo de Colonia tiene una gran colección del arte y un museo muy famoso, uno de los más famosos en Alemania, de Peter Zumthor, han comprado, por ejemplo, esa cruz y algunos otros dibujos. Pero con nosotros también la crucificación de San Pedro. Era una imagen de un coleja muy grande de Rubens que atacando él, y por eso ha tomado una transformación de la crucificación abajo, como aquí, y son esos trípticos que se puede ver. Y dice, nacido en una familia cristiana, sin embargo, Antonio Saura conservó una profunda reverencia por lo sagrado y por el arte que lucha por su expresión. Esto se expresa especialmente en la crucifixión, un motivo que retomó una y otra vez durante décadas. Se veía asimismo en una tensión entre dos polos artísticos, Velázquez y Grünewald. Uno, un español, místico, simbolista, abstracto. El otro, expresionista, romántico, patético, teutónico. Creo, como dijo en una entrevista, que las dos representaciones constituyen dos posiciones estéticas opuestas, incluso dos polos, que, en mi opinión, forman una simbiosis. Su espectro de diseño me inspiró a mantenerme ocupado con el tema de la crucifixión. Fin. Saura trabaja deliberadamente con distorsiones para lograr una libertad artística de la realidad a la que apunta el tema. El resultado muestra en una cabeza crujante un ovillo dramáticamente distorsionado en varias caras. En la imagen se contempla la referencia a Rubens, como también el desarrollo de las crucificaciones propias de Saura. Los heridos, los maltratados, los torturados, los que oponen resistencia, los que gritan y pelean, y al final personas moribundas protestando. Reflejado y desfigurado, Saura expresa la soledad del hombre en un mundo amenazante ante el espectador moderno. Rosemarie Trockel, yo tengo miedo. El diseño del altar comprende el espacio antiguo de la iglesia San Pedro, deteriorado por la destrucción de la guerra, como un objeto en el que ella se encuentra y con el que se enfrenta y da forma.
entiende la casa de Dios como un refugio de preguntas y conciencia. Para ella es un lugar público y al mismo tiempo un espacio político que pueda abrirse una visitante y que inspira. En esa ábside coloca las letras grandes de 3 palabras. Ich habe Angst. Yo tengo miedo. Al mismo tiempo, con esta oración evoca al objeto frase como experiencia, la que en cualquier momento se recuerda de todas las presiones porque se da con la existencia del hombre. Según Kierkegaard, el miedo debe distinguirse del temor. Solo los humanos tienen miedo. El animal es temeroso en el mejor de los casos. En el terror de la nada sin forma y la muerte que extingue toda la vida. El miedo supera la seguridad de uno mismo. Es fuerte y silencioso, pero sin desaparecer. El miedo puede advertir o atonar, puede ser justificado o engañar. Sobre todo, desafía a las personas con sus problemas individuales, amenaza nuclear, desastres ambientales, mafia, violencia criminal, explosiones militares, abuso de oportunidades científicas, desempleo, perdido de perspectiva. La religión, el arte y la filosofía siempre han sido formas y caminos mediante los cuales el hombre trata de contrarrestar su supremacía y al mismo tiempo intenta afirmarse en el mundo. Las 3 palabras sobre el altar desconcertaban a algunos visitantes. Se encontraban a la cultura de cuello del sacerdote y de cara al oyente. Sin embargo, como palabras en el ábside, parecían una confesión de Jesús. Y, de hecho, los evangelios hablaban varias veces sobre los miedos de Jesús. Describían cómo lo sintió en el monte de los olivos. Cito, como el miedo y la ansiedad se apoderó a él, y él se arrojó al suelo y oró en su agonía, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O oró diciendo, Padre, ¿es posible? Aporta esta copa de mí, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Es difícil encontrar obra de arte en una iglesia. Normalmente estoy un iconoclástico, fuera con todos los signos y todas las imágenes. El vacío es el concreto y la fuente única para obtener la mística. Pero trabajando con los artistas, en alguna parte, tú recibas una otra educación para ser un sacerdote. Y para mí, tengo algunas experiencias y competencias del arte, mujeres y hombres que tienen un sentimiento para el espacio, pero también para tocar
el punto o puntos de la religión. Un día había un artista, James Lee Byers. Es un artista que nunca he entendido, pero él ha llenado mí con muchos sentimientos, pero sin entender, fuera de las palabras, fuera de las definiciones. Y yo pedí una exposición y él ha dicho, padre, en tu iglesia no puede trabajar. Y yo, ¿por qué no? Porque otras también, James Lee Byers, por ejemplo, conoce Boyce o Tapies o los grandes. Y dice, come on. Entonces, déjame solo en la iglesia, media hora me voy a decirte mis condiciones. Y finalmente he dicho, primo, fuera con los sillos. No es un problema. Y también una otra, escribo, tienes que, necesitas cubrir las ventanas con los motivos religiosos. Necesitamos cortinas. Y eso, ok, no problema, tenemos los textiles. Y el otro, fuera el altar. Dice, hombre, yo soy sacerdote, tengo que trabajar aquí. Tú no necesitas un altar. Tú eres el altar. Y también hay visiones, también, por ejemplo, las mujeres que no tienen su hombre, su marido, las viudas, el círculo de los viudas también es un altar, se dice en la teología muy antes, mucho. Y entonces yo tenía una prefación en la Iglesia Católica del tiempo de resurrección, donde se hay que decir siempre, Cristo solo es el altar, Cristo solo es la oferta, Cristo solo es el sacerdote. Y por eso en ese momento en mi cabeza está, ok, yo lo hago. Y entonces, ok, vámonos dentro. La instalación era aquí, no imagen, no ventanas, no sillas. Pero dentro son algunas formas en el centro del nieve. En el centro del nieve. Y todo era mármol blanco, sin ningún otra. Y era un poco más cristalizado. Y arriba hay un luz más alto y más fuerte que en ese momento era de obtener, era de 2000 watts. Y ningún otras cosas. El altar viva se puede contemplar a la obra de estadounidense James Lee Byers, que expuso en la parroquia de San Pedro. Especialmente, cada uno de las columnas en la forma o dimensión de una persona abstracta, como los ojos, tiene dos, o ¿cómo se llama? Buchstaben, letras, dos letras. La prima era, pero espera, yo tengo que decir misa aquí, sí. Sin altar, y yo como el altar. El primo dice, todo está blanco,
todos tus vestimientos son blancos. El libro de la Biblia está blanco. La hostia totalmente blanca. No la idiotía que puede ser semejante a oh God, brot, oh God. ¿Cómo? Pan, blanco. ¿Cómo era antes? Blanco. No. Sí, y también cálices de Assisi de blancos, de holz, madero. So. Entonces, en el centro, confrontado con el sacerdote, ellos, 4 elementos como personas, dejan una presencia que no es semejante. El primo era, aquí un poco más, QR. The figure of the question is in the room. La figura de la pregunta está en el espacio. Question, room, solamente. So, la parroquia, la gente, son 4. El primo era la presencia solamente de la question, de la pregunta. El próximo, EP. The figure of the interrogative philosophy. La figura de la filosofía interrogativa. Es decir, no solamente es una pregunta, pero es una pregunta formada a preguntar. A abrir la pregunta como un espacio. Abrir la religión como una visión. Separada todo lo concreto, solamente abrir visiones. El tercero, OQ. The figure of the one question. La figura de la única pregunta. La última pregunta. Mire, es la pregunta, es la forma de la filosofía preguntar, habría. No contestos, solamente habría. So, eso es el monumento para abrir el espacio sagrado como una atmósfera, sin contestidos. Y finalmente, la figura de la pregunta sobre la muerte, es decir, QD, the figure of the question of death. Es decir, mire, es una visión, una presencia de lo que es una misa. Se llama la misa blanca. La misa blanca, como todo, tú usas, y solamente el único color que está presente, con gran poder. Tú no puedes ver porque no son buenos para tus ojos, pero en el mismo tú tienes que reflejar, tomar todas que es abrido en tú para abrirlo por ti mismo. Ante el enigma, James Libajas colocó el asombro. Palabras. Se pueden leer. Es entendido. Hay una misa. La gente alrededor. Aquí el artista me entrenó.
Yo quería algunas dificultades de hacerlo, pero no es tan interesante. La Biblia blanca, toda es. Y después de toda la misa, durante de Cuaresma, por 6 semanas, después había una discusión solamente, pero no hay canciones y no había sillas, siempre tenían que estar. Y solamente era música abstracta, contemporánea. Y solamente para leer, solamente hay la Biblia, pero todos los textos otros tú tenías que tomar de tu cabeza. Mire, eso no es un acto protestante, pero es solamente un sentimiento de un arte que dice la performance de una misa, el acto, el teatro de una misa. Yo soy el actor representando a Jesús, tú conoces, ¿no? Y hacer fuerzas presentes, pero solamente en abrir con cuestiones el espacio. Sí, claro, tenían que hacer sermones y había también una psicoanalítica mujer. Tenemos una misa por más que 15 años, una misa donde siempre un grupo de las mujeres tenían que decir un sermón de forma de los mujeres. Y ella había una psicoanalista muy conocido, era de Freud, pero con Freud tenía un problema, es su ateo como Marx y otros artistas. Es solamente una formar lo que es la misa, nada más. Dios solamente es una pregunta. Dios es un abrir tu fe, tu devoción, tu vida, tu oración. Era el espacio primo. Y entonces teníamos reformar otra vez la construcción de la iglesia porque habían algunos problemas. Y entonces finalmente, desde de 3,5 años, la nueva iglesia, pero aquí pueden ser, es el antiguo, es vacío. Antes no había un texto gótico y aquí estamos un centro de música contemporánea de causas mismos que hemos hablado. Entonces, por 3 años, transformaciones. Finalmente, eso es la solución. Emptiness, aquí el altar de Chillida. Finalmente, después de 4 años, el cardenal Ratzinger, quizás conocen el nombre, ha dicho no es católico y ha dicho una tabla. El altar tenía que hacer un tablo que no es verdad, pero finalmente el cardenal a mí me ha dicho fuera con eso. Y entonces
Colonia es una atmósfera del arte y de libertad, y entonces había una otra solución, tiene que ser un altar, y el arquitecto ha hecho ese altar, pero ese altar es una forma, no son una composición, pero es un piso de un elemento. Aquí es el altar al lado, aquí los órganos, tenemos 105 registros y 30 de ellos son registros de la forma de percusiones. Son campanas, arpas, xilofones y muchas otras. Siempre tenemos cortinas para cubetar. El Rubens, más que medio de año, siempre tiene un cortina. So. Yanis Konelis, un altro, empezó una exposición fuera con campanas destruidas, campanas nuevas, una mezclada campana que no hace un tono, pero tiene un tono, el sentimiento de tono, una mística de tono, una fixación de un tono dentro de la forma. Y dentro de la iglesia había un cruz. Yanis Konelis. Un poco leer. En esa exposición, Konelis desplegó en la nave central de San Pedro una gigantesca cruz que se expandía a lo largo y ancho de la misma. Se formaba con 42 toneles industriales de aproximadamente 1 metro de alto que habían servido para el transporte de líquidos como por ejemplo petróleo, químicos o diversos materiales de producción. Eran de diferentes colores y ostentaban múltiples huellas de los materiales que habían transportado. El uso de los mismos de la obra traía la imagen de los trabajadores, las materiales primas, las trabajo y con todo ello el mundo de su transformación. Estaban abiertos y fueron rellenados con 30.000 gafas. 30.000 gafas, organizando, donadas por el Centro Oftalmológico de las regiones del desierto de Sahara en África. Las personas que visitaban la iglesia se aproximaban a la enorme cruz desde diferentes puntos de la misma para observarlos de cerca y poder ver que contenían en el fondo. Admirados, encontramos en su interior los centenares de gafas que el artista había colocado meticulosamente con sus cristales hacia arriba para que se reflejara ahí la luz que atravesaba el techo de la iglesia. El maravilloso efecto les hacía inmediatamente subir la mirada al cielo buscando el origen del fuente. Y ocurría entonces
Es un momento mágico de inspiración y de creación, pues es un movimiento de la mirada trazada en los espacios una perpendicular a la horizontal imaginaria y se formaba una cruz en movimiento, esta vez invisible, pero inherente y presente en el espacio. La gente siempre eran como las gallinas. Miren, preguntando, ¿qué significa? Como las gallinas. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y arriba la cuestión, la pregunta. Y quizá la idea, pero sin palabra. Además de esto, para celebrar la Eucaristía, las sillas se habían desplazado dentro de la gran cruz. Es fin de la misa y cada uno tiene que tomar su silla, atractores al lado, y después de 10 minutos el servicio de emptiness y de la preguntación era realizada. Barbara Kruger, una mujer americana, no es católico, pero es una mujer con fuerte, conocido en todo el mundo. En el fondo de la iglesia, una gran foto y 4 palabras. ¿Quién tarda más saludando? Wer salutiert am längsten? Who salutes the longest? ¿Quién tarda más saludando? Era en 2003, cuando era la guerra de los americanos de Inglaterra contra Irak, y también en el presidente Bush siempre empieza un gabinete cuando tenían que hacer soluciones o decisiones, siempre tenían una oración antes de discutir algo, y Framo con oraciones han decidido guerra. ¿Quién tarda más saludando? ¿Quién reza más alto? Wer betet am lautesten? ¿Quién muere de primero? Who dies first? ¿Quién ríe de último? Who laughs last? Wer lacht zuletzt? Mire, también pueden ser, es la forma de la oración de mucha gente. Pero no es la formación de Albrecht Dürer, pero es eso. Y eso es el protesto de las mujeres contra el sistema de Irak, con eso una demostración. Pero es una forma, puede ser o pensar de otra manera. También lo mismo
la parroquia junto a la misa y después toman las sillas fuera de eso. El último, Moto Yamamoto, un laberinto con sal. El ornamento de sal de Moto Yamamoto de Japón creó en el piso de la iglesia parroquial del estilo gótico tardío San Pedro en la primavera de 2010. No fue un laberinto en sentido estricto. Tenía varias entradas. Por algunas semanas, creo 3 meses, para realizar eso que pueden ver ahora. Es sal. Sal en el medio de la iglesia, también en el medio al lado del altar de Chillida. En medio de este cosmos imperfecto se extendía un casi camino continuo que estrecho y pequeño abría un ornamento desde noroeste hacia el oeste en el estuario delta. Miren el sentido del laberinto y se puede verlo y colocar y buscar y preguntar. Aquí al lado del altar de Chillida, en medio de este cosmos se puede ver, se extendía un casi camino continuo que estrechó y pequeño abría un ornamento desde nordeste al oeste en el estuario delta. Aunque el laberinto de sal en San Pedro dejó comprender con una atmósfera de la ciudad de Colonia, la atmósfera del río de Rin y una atmósfera de la arquitectura gótica y las reacciones de los visitantes que lo observaban durante la creación del ornamento fluían en él. La obra del arte única de Yamamoto inspiró a muchos de los que acudían a la iglesia, tanto fieles como turistas, a los aficionados del arte como aquellos que buscan tranquilidad, explorando sus propios caminos a través de los intrincados caminos del ornamento, contemplando su lugar en el mundo y sobre todo descubriendo la belleza de todo. Finalmente, después de 3 meses, los niños de la parroquia han tomado todo el sal, han traídolo en una puente al lado de la catedral, algunos conocen quizás, y todo el sal está dado abajo en el Rin. ¿Por qué? Para firmar la forma a ellos que han pensado sobre eso
como un proceso. Muchas gracias. Aquí son algunos catálogos, pero son los únicos para mí, pero es interesante para verlo otra vez. Ya. Muchas gracias, Padre Mériquez. Es impresionante la gran experiencia con artistas contemporáneos en su parroquia. Tenemos todavía unos minutos, si alguien quiere formular alguna pregunta o alguna duda. Venga. Hola, gracias por la exposición. Nos ha parecido muy interesante, muy estimulante todas estas instalaciones y el ver que el arte tiene también su faceta sociológica. Y supongo, la pregunta más que nada es, supongo que haya apoyo económico o todo un grupo también detrás del ayuntamiento o del gobierno de Colonia, lo que sea. Tienen un apoyo, ¿no? Pregunto. O subvenciones Sí, para contratar para estos artistas. realizarlo. Sí. Sí, es muy fácil. Arte no necesita ningún dinero. Dinero es solamente todo a la música. Arte es un sistema de un net es de comunicación. Sí, y normalmente todos los galerías pagan por eso. Sí, colabora y por eso era muy fácil. Es porque ya mucha gente viene y todos los medios escriben sobre eso porque hay un interés público de tratar con arte de una otra manera y no siempre el arte que no es arte. ¿Ya? Pero eso es muy claro. También las publicaciones. Pero sí, claro, tenemos en la iglesia tenemos 3 comunidades. Los católicos, los amigas del arte y lo más pequeño, la comunidad de arte, de música contemporánea. Y todos son independientes. No hay ningún... cada uno puede ser lo que quiere. Hay mucho respeto por eso. Eso es importante. Ya. Buenos días. Buenas. ¿Podría contestar la pregunta que ha quedado pendiente antes sobre la muerte del arte? Que creo que su anterior ponente le ha dejado a usted. Muerte siempre es un tema de la península ja, komm mal. Du möchtest, es kann ja das Ich habe das nicht richtig verstanden. Ja, sie möchte wissen, was du denkst über die Sterben des Kunstes, also Hegel und so weiter. Also ich hab vorher Ach so, gesprochen über Ende der Kunst. ja. Und ich habe gesagt, dass du wirst darüber etwas sagen, so. vielleicht. Es la salve. Entschuldigung, dass ich... Ja, no, es okay. Gut, das ja. Muchas gracias. He entendido.
No tenemos que orar, no. Ok. ¿Por qué? Mire, el arte siempre es una lucha. Oh, no entiendo. Oye, ¿was sagt sie? Ja. No, mire, el arte siempre está confrontado con el muerte de sí mismo. El arte es un proceso de morir para mí, porque el arte siempre tiene que creer de nuevo, y especialmente es muy importante para la iglesia que no usa el arte muerto. Creo que es muy importante, por ejemplo, la separación entre arte y la iglesia. El arte siempre va a creer de mismo de nuevo. Eso es un proceso. Pero especialmente los artistas, he leído y aprendido eso con los artistas. El arte pasado más o menos es muerto, pero es el punto más místico del arte es de creer de nuevo. Eso es, más o menos. Frieden, aquí. ¿Qué hacemos con el arte románico y el arte gótico? ¿Lo tiramos? No, el arte son los historiadores del arte que pueden leer mucho, porque en el arte siempre es muy importante de aprender a ver. Y por eso la iglesia también necesita arte para leer, ver cómo hay que entender, hay que verlo, realizarlo. Y el arte siempre es una fuerza de transformar. Y la iglesia siempre tenía se dice, arte cristiano, que no hay, es solamente había antes, pero el arte, cuando es arte, siempre vale la pena de estudiarlo. ¿Han visto hoy, antes en tu presencia, en tu conferencia, que el arte, por ejemplo, de los libros de creación, Jesús, la luz y el negro y la tierra y la otra dimensión, al lado de las dos dimensiones de Orozco. No, hay que aprenderlo, pero no es el arte presente, es diferente. Pero sí, claro, es importante de estudiarlo, que pasado, pero está pasada. Poco el sentido, perdón, que el sentido de la pregunta cuando lo he hecho, es decir, con la caída del muro de Berlín, Fukuyama anunció el fin de la historia, cosa que no se ha producido. Pero hay autores que, digamos, que en la evolución del arte, el arte ha evolucionado y ha llegado a un punto donde no puede evolucionar más y dicen lo que se llama el fin del arte. Por ejemplo, Danto, me parece. Un momento. Entonces, esta es la pregunta, digamos. El fin de la historia se ha visto que Fukuyama lo anunció, pero hemos visto que la historia continúa. ¿El arte dónde estamos? ¿Evoluciona? ¿No evoluciona? ¿Está estancado? Si está estancado, ¿está muerto? No, mire, es un proceso, es una unidad. Claro que se ha hecho antes tiene un sentido de la presencia, es una provocación también. Y siempre es una formación, quizás,
puede ser. Pero mire, pero el arte siempre es un proceso continuo. Y para nosotros es muy importante de vivir con ese proceso. También mi recepción es un proceso. Y por eso es solamente, para mí, mi experiencia, el arte es, oh Gott, die Kunst rennt immer voraus. Ya, el arte siempre va hacia adelante, ¿no? O sea, siempre se adelanta, siempre va por delante. No sé qué es exactamente lo que quieren preguntarme, pero... No, ya está claro, ya está claro, ya está claro. Es la analogía, die Analogie zwischen Ende der Geschichte. Ja, genau. Aber es ist Ja. Yo tengo una pregunta sobre la presencia de la palabra escrita en varias de las obras que enseñaste al principio, que normalmente en el contexto de una iglesia la palabra consuela, pero en estos casos, en casi todos, son o frases o palabras incompletas, inquietantes, digamos, que funcionan como una especie de pregunta o algo por completarse. Y digamos, esa espera, que están en la espera de una respuesta, ¿crees que hace que tengan una función de crear comunidad o crear una conversación? Que es algo que quizás una obra de Rothko, por ejemplo, no lo hace. Queda recogido, queda pues silente. Kannst du das kurz zusammenfassen? gibt es keine Texte, keine Buchstaben. Es ist Ja. einfach nur. Und hier in der Position, es waren Buchstaben und auch einige Texte. Damals in der Religion, in der Kirche, die Texte haben eine Trauer gefallen. Die Leute kennen diese Texte, lesen seine Hilfe auch. Sind in diese auch. Haben Sie, was für eine Funktion haben diese Texte in der Kirche? Wie teilen Sie die Texte oder nicht? No, creo, Amador ha hablado de abstracción, es de separar cosas, de separar cosas. Y eso es un proceso que tenemos obtener. Mire, todas las frases escritas son formas abstractas. No hay que leer. Miedo no es miedo, pero miedo es una experiencia. Mire, pero también las letras solamente son formas en el medio de los ojos. No son solamente los dos ojos de las formas cuatros de Chehira, pero son signos, no más. Pero hay una vista, se puede leer antes, cuando tú entras a la iglesia, ¿qué significa eso? The question is in the room. And if you go cuando tú vienes en una iglesia, espero que tú no eres tú, pero tú eres una pregunta que tiene un problema o una intención en una atmósfera. Mire, que es lo más importante, olvida los sermones, olvídalo. Normalmente cuando yo tengo un sermón, yo me entiendo como el órgano en un otro registro del órgano. Yo quiero hacer una concentración. Pero y cada uno también cuando tenía tomar un papel para hacer, él va a mí a dar la licencia. Es una concentración. Y eso es muy importante, no que oyen a mí, pero que usted con lo que yo habla, usted va bajo de ti mismo en tu conocimiento ante de Dios, con todo que era en la semana pasada. Mire, lo que es muy importante para la iglesia es el momento de realizar
el místico, la concentración, la contemplación. Pero es la contemplación no católica. La Iglesia Católica solamente organiza espacios como eso. Pero esos espacios, cuando son organizados bien, tienen un vacío, una atmósfera de vacío, una belleza del vacío que da la posibilidad de que usted pueda ser sí mismo. Y eso es la religión. Abrir solamente una atmósfera donde tú tienes una esperanza positiva de ti mismo, de tu vida, de tus conexiones, de tus relaciones, de tus elementos, problemas, o que eso. Y la arquitectura es colectar a la gente. Y entonces la gente tiene algunas cosas para experimentar: la música, el vacío, la arquitectura, pero también la silla que tú puedes tomar, y también quizás un sacramento, pero sin diccionar, entender, fuera con las palabras. Y eso es, por ejemplo, en alemán, para mí, el problema es la lengua. Por eso hemos celebrado siempre una semana latín, con toda la música que pertenece ahí. Y después inglés. Y después, al tercero, español. Y finalmente, quizás, alemán. Y cuando alemán, solo el alemán de Lutero, antiguo. Mire, cuando tú vas a la iglesia, de entender algo has perdido todo. Y es lo mismo con el arte, con la música y también con la religión. Sí, pero es muy importante, filósofos, de reflejarlo, pero no de obtener respuestas. ¿Ya? Porque en ese momento, cuando tú dices una respuesta, está falsa. Porque mañana está diferente, pero quizás sí, claro, es necesario una sistemática, es necesaria la reflexión de la teología, pero también la historia de la teología. Y la teología siempre cambia, y eso es. Y también, como ser católico, es posible sobre eso, no es un problema, pero es una forma de organización, pero tomar a la gente dentro. Por ejemplo, yo amo mucho los benedictinos, pero nunca, mamma mía, nunca con un libro, porque la fuerza de la melodía, de la cultura aquí, diferente de otros. Abatías benedictinos, es decir, ellos que tienen un sentido de la forma. Y entonces estoy llenado solamente para ser presente en una de las formas para ser un benedictino. Y no leer. Pues todas las tonas hablan. Mire, y eso es que necesitamos con el arte, el vacío, pero también para colaborar con artistas de un otro mundo. Pero ellos son posiciones y contraposiciones.
Necesitamos arte, no ilustración, no interpretación, no formación de un pensamiento, no necesitamos. Solamente presencias que no he entendido, que no entiendo, presencias, otros. Es como una otra persona en una discusión. Y por eso mi lucha es para una otra iglesia, más libre, más abierta, más preguntado y nada más. Y la otra es el espacio, por eso el espacio es lo más importante para el arte, pero también para la filosofía, para los pensamientos. Vámonos a construir un convento en la Universidad de Suiza, la Federal Técnico Colegio, lo más importante en Europa, y se van a crear un monasterio, pero no un monasterio para gente con religión, pero un monasterio, es decir, un batimiento para gente, mujeres, hombres, o cientistas o filósofas, vienen juntos en una forma de una arquitectura que se puede ver con los benedictinos, especialmente también con los cistercienses, porque en ese momento era una forma de reformación. Y por eso también la gente que va a buscar una reflexión con entendimiento, también necesitan una arquitectura que forma en un momento positivo eso. Y por eso, mire, es importante reflejar el espacio, la calidad de los espacios, el vacío de los espacios y también la intención de la gente llenar ese espacio vacío para un momento que es importante para mí y otros con ellos estoy junto. Y por eso la arquitectura es lo más importante en ese momento para el arte también, pero también para la iglesia, pero también para música y otras formas de culturas. Hola. Bueno, primero felicitarle porque me ha gustado mucho la fórmula que utiliza para enseñar arte contemporáneo en un espacio en el cual viene a ser, bueno, yo lo entiendo como un coworking, ¿no?, que está tan de moda ahora, en el cual usted está trabajando como capellán, no sé si es pot dir capellán, ¿sí?, como párroco. Y además está interactuando con el arte, que me parece muy interesante. La fórmula esta yo la he visto otras veces en espacios, en iglesias o sitios así, pero que se utilizan solamente las paredes. Pero esta intención de interactuar, o sea, se utilizan las paredes donde se exponen las obras, pero esta intención de interactuar, que el arte también cree un diálogo con lo que es directamente con la religión y que el mismo espacio también sea utilizado para religión y luego también para arte. No sé si, o sea, la pregunta es, ¿hay más sitios como estos? Lo pregunto por desconocimiento y si tiene algún colega aquí, por aquí cerca, que lo haga.
Gracias. No, mire, también la Catedral de Colonia ha aprendido que fuera con todas las sillas. Cuando era Colonia el centro de la juventud de todo el mundo. No, pero tenemos mucho. No, cada uno tiene que leer sí mismo. O sea, yo soy solamente un ejemplar. Mire, ¿cómo llenar las iglesias? ¿Cómo llenarla? El único que lo quería, me voy a llenar mi iglesia. Y cuando tú quieres eso, hacerlo, tienes que buscar. ¿Cómo? Tienes que hacer análisis, tienes algunos conocimientos, separar fuera con el arte. Y Rubens cierra como eso. Me gusta esos textiles para cerrar las visiones. Mira, por ejemplo, la forma más católica es el tríptico. El tríptico es muy moderno porque es una casca, siempre está cerrada. Pero una vez del año se puede verlo y usted vienen con una chica y los dos van, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo con todas las cosas y, oh, mamma mía, y la niña está llena. Pero entonces cerramos y la otra vez cuando se va a abrir es el próximo nacimiento de Jesús. ¿Okay? Entonces van usted con el niño otra vez y cada uno, los dos son verstört, tienen una irritación, porque esa imagen no es eso que tienen en su cabeza, porque hay una forma, por ejemplo, cuando tú conoces un libro, Georg Baselitz, hay un alemán muy importante, que se dice, imágenes que nosotros conocen no vamos a ver. Cuando tú conoces todo, tú no necesitas ojos. Mire, y eso es trabajar con las imágenes. Pero imágenes que siempre son ahí van a hacer mentir. O fijan la forma de Jesús, de un santo. Es haber una escultura para un día, muy bien, vámonos a ver, pero después, por ejemplo, todos los San Benedictos de esta casa, fuera hasta la fiesta que viene el próximo. Mire, y eso he aprendido, pero también he aprendido qué bonita es una iglesia vacía, especialmente cuando tiene una columna. Mire, una columna es como una mujer. Y tienes que ser, por ejemplo, wie sagt man, die Schuhe, grabados. Y cuando no puedes, de las mujeres de una iglesia gótica, no puedes ver los abatos, tú nos realizas que es eso. La tontería más importante es llenarlas con sillas y con bancos. Nunca había, solamente con los ideológicos, son primero los protestantes, segundo los jesuitas. El uno va a dar sermones de hoy a mañana por 1 hora. Y entonces han venido los jesuitas, tenían que discutir con 2 horas. Y tienes una silla, sí, claro.
Pero cuando no viene la gente y cuando no discutan en esa manera, fuera con ellos, porque destruyen la atmósfera de un espíritu, de un arquitecto, también gótico o románico o visigótico, aquí, norte, al lado del camino. Y por eso es importante de experienciar la forma de la luz, las dimensiones y todas las otras cosas que entran. No solamente la gente entra, pero el sol entra. Y también la noche entra. Y mire, y eso es, hemos perdido experimentar. Y por eso yo podría llenar mi iglesia de 100 a 1000 todos los días, todas las semanas. Tú tienes que entender cómo tú trabajas. No solamente repetir cosas, pero como un artista. Cuando cuando un sacerdote no es un artista, no es un sacerdote. Eso es. Pero ellos tienen que buscar, pero es solamente uno, la reacción de la gente. Y cuando no vienen, cosas son falsas. Muchas gracias, Padre Meneques. Lo deixarem aquí.